Concepto número 1 que hay que saber. El primero es el macartismo. El macartismo. El macartismo proviene de un senador, del senador McCarthy, de los Estados Unidos, que desarrolla una filosofía, o más que filosofía, una ideología anticomunista. En el contexto de la Guerra Fría, tomen nota, la Guerra Fría oficialmente empezó en el año de 1948. 1948 empieza la Guerra Fría y era prácticamente una guerra económica, política e ideológica. Esta guerra, en lo económico, significaba la dualidad entre el capitalismo contra el socialismo, supuestamente. En lo político, era la democracia contra la dictadura. La democracia la representaba Estados Unidos en la narrativa occidental y la dictadura la representaban los rojos, los zurdos, los soviéticos. Y en el plano ideológico, nos enseñaron que todo lo que no fuera democrático a la occidental, entonces era comunismo. Y McCarthy, que lo tuvimos en pantalla, desarrolló una política muy agresiva e intransigente de persecución de todo lo que oliera a comunismo. Consistía en decir que todos aquellos que simpatizaran con el comunismo o incluso con el socialismo, es más, que todos aquellos que no criticaran al comunismo o al socialismo, aunque no simpatizaran con él, ya con el hecho de no criticarlo, ya con el hecho de no echar pestes, te convertía en sospechoso de ser traidor de Estados Unidos. Te convertía en sospechoso de simpatizar con el comunismo o con el socialismo. Te hacía sospechoso de ser marxista, de ser izquierda. Y si eras marxista, de izquierda, comunista o socialista, van a entender cuál es la diferencia entre ellos. Y entonces McCarthy creó esta tendencia, esta ideología intolerante a la izquierda, que por cierto, un macartista de la época contemporánea la representaría a Agustín Laje, un argentino intelectual que se dedica a hacer propaganda de derecha y que aquí en México la derecha lo ve y bueno, tiene orgasmos mentales pensando en Agustín Laje, porque dicen que es un gran intelectual y es el McCarthy de esta época, que viene a promulgar preceptos de derecha como si fueran la verdad absoluta. Y miren, ¿por qué es delicado y por qué es muy importante hablar de esto? Porque con este señor se crea en Estados Unidos la idea de que todos tienen que ser abiertamente antiizquierda, de que todos tienen que condenar el socialismo. Incluso estudiarlo en las universidades te hacía una especie como de delincuente. Cuando algún macartista te preguntaba tu opinión y tenías ideas más o menos liberales, cuando no simpatizabas, es decir, quien era ateo, quien comía con la mano izquierda, te amarraban la mano izquierda para que a fuerzas comieras con la derecha. Era la demonización de todo lo que oliera a progresismo, era la demonización de todo lo que oliera a liberalismo en el plano social. En esta época el macartismo era súper homofóbico, en esta época era muy difícil ser ateo, en esta época estoy hablando de los años 50, y Estados Unidos va a desarrollar la política del containment, la contención, y la contención parte también de este macartismo que es la traducción de la doctrina Truman, aquella que decía que Estados Unidos no iba a desperdiciar ningún centavo de dólar, siquiera, ni un penny, en invertir en la lucha contra el comunismo y que allá donde hubiera comunismo, allá iba a estar Estados Unidos para derrocarlo. ¿Sí me entienden por dónde va la lógica? Entonces, me remito a la historia a mis alumnos digitales para que vean cómo todo tiene que ver y cómo todo está concatenado, todo está vinculado, para que entiendan la pobre lógica derechista de esta época. ¿Por qué otra vez vuelvo a saltar en la historia? Porque quiero que vean que las cosas que suceden en un momento de la historia no se dan de forma anacrónica, es decir, no se dan fuera de tiempo, responden a un contexto histórico, responden a un marco ideológico que surge en algún momento de la historia y que nada más se va desarrollando posteriormente. Si no entendemos Guerra Fría, si no entendemos el choque de bloques, si no entendemos el macartismo en Estados Unidos, esta agresiva manera de ver los Estados Unidos la vida y decir, vamos a invertir todo el dinero que tengamos
Todo el ejército que podamos mover, lo vamos a mover. Toda la inteligencia que tengamos, las agencias de inteligencia, las vamos a mover allá donde haya comunismo, porque vamos a luchar en contra del comunismo, decían los estadounidenses. Entonces, amigos y amigas, es importante volver otra vez al tema de la gente en América Latina, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. No es que la gente, no es que nuestros jóvenes de esa época fueran comunistas o fueran socialistas, muchos ni siquiera le entendían al término. Pero cabrón, te están robando los recursos, te hacen pagar impuestos, no te dan nada, eliminan la meritocracia, hay corrupción, ganan todo a través del fraude electoral, te reprimen a la menor diferencia, se roban tus tierras, porque eso es lo que hacían en los ranchos. Muchos caciques, con la ayuda de presidentes municipales, se robaban las tierras de los trabajadores, te cobraban impuestos de más, no te daban recibos de pago, o sea, te tenían medio arruinado en la vida. Y decían, estos jóvenes que se manifiestan son insurgentes, son comunistas, son rojos, son un obstáculo para el progreso de ellos y de sus familias, porque bien que les robaban sus tierras, bien que te cobraban impuestos y no te daban servicios municipales. El agua escaseaba y de todos modos te la cobraban, la luz escaseaba y de todos modos te la cobraban, no te pavimentaban las calles, no te ponían seguridad y de todos modos te cobraban los impuestos. Entonces, nuestros jóvenes alumnos digitales de esta época, muchos de ellos ni siquiera sabían qué era el comunismo, ni siquiera sabían qué era el socialismo, pero sí resentían la brutal represión de los sistemas autoritarios de América Latina. Y México no escapa a eso, amigos míos. México no escapa a esa dualidad tan canija en la que nos metieron. Obviamente, muchos de nuestros jóvenes eran de las clases más bajas en las zonas urbanas y muchos otros eran de las zonas rurales que se iban a estudiar a las universidades, porque la universidad, si no te garantizaba al 100%, al menos en un 50%, sí se convertía en una oportunidad, en una herramienta para escapar socialmente y para escalar un poquito, aunque sea. Entonces, México no era ajeno, porque entonces nuestros jóvenes, los que venían de las zonas rurales a la ciudad a estudiar, a prepararse, el que quería ser dentista para regresarse a su pueblo a ponerle dientes a la gente, el que quería ser médico y regresaba a su pueblo para hacer un consultorio, el que estudiaba física, el que estudiaba matemáticas para regresar a sus pueblos ¿saben? A multiplicar la educación, a transformar la vida de sus pueblos, los que vivían en zonas marginadas, en las zonas metropolitanas, en Nuevo León, porque de hecho esto del halconazo viene de allá, viene de Nuevo León. Fue una especie de apoyo a los movimientos estudiantiles de Nuevo León que se manifestaban contra el gobernador priista. Digo, ya hablar de priismo está de más, ya sabemos que en esa época todo lo dominaba el PRI ratero, el PRI corrupto, el PRI sinvergüenza, el PRI represor, ese que no debe volver jamás a gobernarnos, ese paradigma de lo que todo está mal en política. Bueno, allá empezaron las protestas. ¿Y saben por qué empezaron las protestas? Porque nuestros jóvenes que habían empezado a leer, que se habían empezado a formar, que habían empezado a tener acceso a ampliar su mente a partir de que leían nuevos actores, más allá de su educación rural y de su educación urbana de zonas marginadas, nuestros jóvenes empezaron a cuestionar el sistema, que no era normal tener un sistema desigual, que no era normal tener un sistema de explotación laboral, que no era normal que pagáramos impuestos y no tuviéramos servicios de calidad a cambio, que no era normal que los más bobos, que los más flojos, solo por ser paleros del PRI, se convirtieran en presidentes municipales, en secretarios, etcétera, etcétera, que llegaran a puestos de gobierno incluso sin haberse preparado para ellos. El PRI eliminó de golpe y porrazo la meritocracia. ¿Qué significa la meritocracia? El gobierno del mérito, el gobierno de los mejores, el gobierno de los que se preparan arduamente para desempeñar sus labores y que después por compadrazgos, por influyentismo, por padrinazgos, no están los mejores en el gobierno, sino los que mejor, dice Rafita Herrera, se la succionan al padrino político en turno. El que mejor le lame las suelas al padrino político en turno, ese es el que está ahí en los cargos de poder.
Contra eso se manifestaban nuestros jóvenes estudiantes, muchos de los cuales no sabían ni siquiera qué era el socialismo ni el comunismo y no les importaba. Salían a manifestarse por cuestiones específicas de injusticia estructural de nuestra dictadura perfecta, a la que el que ahora está más perdido que la chinita en el bosque de la China, Mario Vargas Llosa, describió como la dictadura perfecta.